¿Por qué es importante que una empresa cuente con un gobierno corporativo? Porque tiene que saber cuál es su norte, tiene que saber cuál es su propósito, su visión y su misión y cómo llegar a él, cómo volverse sostenible, cómo es que puede trascender, cómo es que el patriarca o la matriarca puede hacer este relevo generacional y todo eso creo que es muy importante por el bien de la empresa. He platicado con algunos consejeros que me decían, es que algo olía mal, o sea, algo no nos gustaba, no terminábamos de ver hasta allá. Y la realidad es que el consejero está expuesto precisamente a que la administración le transparente, como dices tú, toda la realidad. Y si no te la transparenta, debiera de estar levantando la mano para pedir más información, para entrar más a fondo, sin necesariamente meterte a tu gestión. José Antonio Quesada Palacios, presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes, es una de las voces más influyentes en México sobre ética, transparencia y liderazgo empresarial. Son empresas que se vuelven tan grandes, que son tan difíciles de gobernar, pero que además están intoxicadas por algo que yo podría llamar soberbia, hace que sus ejecutivos comiencen a perder el contacto con la realidad. Esta es una nota bárbara, donde las historias inspiran, las conversaciones conectan y la conciencia nos mueve. ¿Sabías que solamente el 2.1% de las personas que ven este canal están suscritas? Si te gustan estos episodios y quieres seguir aprendiendo de los grandes, por favor, suscríbete. Prometo no hacerte perder el tiempo, pero sí expandir conciencia. Imagina que tu empresa está en la cima. Todos te admiran, tus ventas crecen, tus empleados te siguen y la empresa te llama una historia de éxito. Eso le pasaba a Enron, una compañía de energía en Estados Unidos que llegó a valer más de 70,000 millones de dólares. Pero detrás de esa fachada de éxito había algo que nadie veía. No existían controles, nadie cuestionaba al director y las decisiones se tomaban en silencio, sin transparencia ni límites. Todo vino abajo. Los empleados perdieron sus ahorros, los inversionistas, todo su dinero y la empresa su reputación. ¿La razón? No había un gobierno corporativo bueno. Nadie estaba mirando las decisiones que se tomaban arriba y cuando nadie vigila al que decide, las empresas, como las personas, pueden perder el rumbo, sin importar qué tan grandes sean. Pocas personas entienden lo que significa cuidar una empresa más allá de las utilidades. Hoy vamos a hablar de algo que no se ve, pero sostiene todo el gobierno corporativo. Me gustó mucho tu introducción. Fíjate que en el 98 me tocó a mí estar trabajando con la misma firma consultora con la que estuve 33 años, pero yo estaba en Houston y curiosamente la firma auditora de Enron era Andersen y era una firma que era muy grande y muy respetada en los Estados Unidos y yo estaba en una firma competidora y nos tocaba ver algunos de los vehículos que tenía Enron. Algo que yo te puedo decir, y además esto debe de ser como prehistoria para los jóvenes que hoy estudian negocios, que tanto el caso de Enron y a los 2 años el de WorldCom, y después una serie de temas y colapsos que nos llevaron al 2008, al tema de Lehman Brothers. Y finalmente lo que nos terminó pasando con las fintechs, ahora con Wirecard hace un par de años, tiene que ver con lo mismo, que son empresas que se vuelven tan grandes, que son tan difíciles de gobernar, tan fraccionadas, pero que además están intoxicadas por algo que yo podría llamar soberbia, porque las están viendo como los referentes a nivel internacional en las bolsas, hace que sus ejecutivos comiencen a perder el contacto con la realidad de lo que deberían de estar haciendo y que su gobierno corporativo
levanta la mano, pero quizá no con la suficiente voz, con la suficiente vehemencia para señalar que puede haber un colapso importante. Pero, a ver, primero el gobierno corporativo es un ente donde va a velar los intereses de los accionistas, va a ver la transparencia, velar también las utilidades y la permanencia a través del tiempo de la empresa. ¿Qué pasa al momento de conformar el gobierno corporativo? ¿Crees tú que sea un tema de soberbia, de ego o inclusive de personas que están viendo lo que está sucediendo dentro de las empresas y que no están levantando la voz por repercusiones a nivel personal? Mira, yo creo que habría que ver causas comunes y habría que ver causas específicas. De las causas comunes yo te puedo decir que en efecto el tema de la soberbia te lleva a fraccionar aquellos negocios que son más visibles, como en el caso de Enron, y aquellos SPVs que eran los pequeños que tenían alguna serie de contratos con rendimientos en superlativos que no estaban necesariamente siendo consolidados y entonces no veías toda la problemática y estaba diseñado así. Sí. Al final del día había un gobierno corporativo de las pequeñas, otra de las grandes y los consejeros no necesariamente tenían la visión de todo. Muchas veces he platicado con algunos consejeros que me decían, es que algo olía mal, o sea, algo no nos gustaba, no terminábamos de ver hasta allá. Y la realidad es que el consejero está expuesto precisamente a que la administración le transparente, como dices tú, toda la realidad. Y si no te la transparenta, debiera de estar levantando la mano para pedir más información, para entrar más a fondo, sin necesariamente meterte a tu gestión. Pero tú hiciste una pregunta muy puntual que se me hace muy importante sobre qué es el gobierno corporativo. Y déjame meterme a un campo que tú sabes que desarrollo. Soy el presidente del Colegio Nacional de Consejeros y el Colegio Nacional de Consejeros se formó con gente de compliance, con abogados, con contadores, con actuarios, con gente que está metido en el mundo de las leyes y que busca que se dé esa transparencia, esa rendición de cuentas, ese apego a las leyes. Sí. Pero eso no es gobierno corporativo, o no es solo gobierno corporativo. Exacto, exactamente. Y ahí es donde nos hemos llenado de talentos, de ingenieros, de mercadólogos, de gente de recursos humanos, etcétera, que dicen, a ver, si el tema es la sostenibilidad de la empresa, y más tú y yo vivimos recientemente el tema de la pandemia, ya a los jóvenes ya se les está olvidando, pero la pandemia mostró una disrupción en el quehacer de muchas empresas y muchas no pudieron sobrevivir. Sí. Entonces la sostenibilidad también es algo que le toca al Consejo de Administración, a los consejeros, el tema de ver la innovación, la creatividad, La el- tecnología, la el ciberseguridad. tecnología. Hoy día Sí, todo es con sabor a inteligencia artificial. sí. Llámale lo que quieras, pero le tienes que poner ese adjetivo para que todo mundo voltee a ver y diga, es importante. Correcto. Como me dice un amigo, pues la inteligencia artificial es como el sexo en los adolescentes, ¿no? Todo mundo habla de él, pero nadie sabe exactamente qué es y cómo aplicarlo. Bueno, sí, la realidad es que la inteligencia artificial tiene distintos niveles, si es generativa, si tenemos aquí procesos de optimización, etcétera. Y yo creo que tenemos que velar porque los consejeros, que déjame decirte, para empezar, déjame definir cuál es el perfil de un consejero. Sí. Un consejero, sobre todo un consejero independiente, tiene que ver por la empresa, con neutralidad, imparcialidad y sin conflicto de interés. Y si tiene conflicto de interés, lo tiene que manifestar para que se sepa que su juicio va con ese sesgo. Pero lo más importante es que no tiene que ser un todólogo.
O sea, luego sucede que dicen, no, bueno, pues ahora viene el tema de las IAs, tráete un experto en IAs. Ahí ahora viene el tema de los ciberataques, tráete un experto en ciberataques. Ah, pero nos quitaron lo del amparo, ¿sabes? Entonces tráete un abogado, tráete uno que sepa que sea un picudo en cómo manejar los amparos. Ah, pero también viene un nuevo paquete fiscal y nos quitan las deducciones y nos están metiendo contra el SAT. Tráete un fiscalista. No, no es así como debe de funcionar la selección de un consejero. Un consejero es aquel que tiene el suficiente juicio y prudencia para manejar los temas más importantes de negocios y sabe levantar la mano en esos temas para que ahí sí traigan a los especialistas. Y yo tengo muchos amigos, sobre todo fiscalistas y laboralistas, que dicen, oye, yo quiero ser consejero independiente porque me gusta eso de estar en los consejos. Y le digo, oye, pero ¿cuál es tu móvil? Pues el económico. Si estoy en el consejo, me van a pedir más trabajo. Claro que no. Se te van a caer porque vas a tener un conflicto de interés. Bueno, puede ser una empresa familiar donde tenga margen, pero si es una empresa pública, olvídate, ya te quedaste sin trabajo, van a tener que pedir a otro. Ah, ya no me gustó, facturo más como fiscalista. Pues sí. La definición de un consejero independiente, además, tiene que ver con que trabaje en equipo, porque Sí. tú no sabrás todo, yo no sabré todo, pero tenemos que hacer que nos arropemos en nuestro quehacer, porque si fallamos, fallamos todos. Entonces tú tienes que hacer las preguntas incómodas para que el presidente del consejo piense 2 o 3 veces esos temas y vea si los mete en la agenda del consejo o si los mete en la agenda de un comité o si define la creación de otro comité porque necesitan apoyo en el consejo. Pero es muy importante definir. Inclusive déjame decirte, y tiene que ver mucho con tu género, que hay muchas iniciativas y muchos colectivos de damas que quieren ser consejeros y muchas veces lo expresan por los motivos incorrectos. No es el tema de que yo necesito un lugar porque tengo que tener ese lugar, porque en otro lugar ya el 30% de las sillas son nuestras o el 50% de las sillas son nuestras. No, ese no es el argumento. El argumento es porque te voy a hacer más rentable, te voy a hacer más resiliente, porque vamos a tener un pensamiento disruptivo de algo que seguramente a ti no se te ha ocurrido por la formación que tienen muchas de las damas que vienen y me regañó la otra vez una líder, porque le dije, ustedes son muy buenas para los soft skills, y dice, no son soft skills, son light skills, son power skills. Sí, tienes razón, Sí. son esos skills de la sobrevivencia que lejos del compliance y del mundo en el que yo vengo, nos van a poner en la agenda una serie de temas que son vitales para el desarrollo de la empresa, para retener talento, el talento joven, que hoy día está hecho de otra manera, para incorporar las nuevas tecnologías, para saber cuál es la dimensión para tratar adecuadamente los retos que se están enfrentando, inclusive los tecnológicos. Ahora, me gustaría como que irme 2 pasitos más para atrás, José Antonio, porque, a ver, en temas de gobierno corporativo hay muchas preguntas referente a empresarios que tienen, que pueden ser familiares, bueno, empresas familiares, donde a lo mejor pudiéramos hablar medianas, Sí. donde se cuestionan mucho si es viable o no hacer un gobierno corporativo, ¿no? Tener consejeros y, y traen como esa cuestión dudosa de hacerlo o no hacerlo. Y me gustaría primero es, no está solamente limitado a empresas grandes, que normalmente las empresas que cotizan en bolsa son las que sí o sí deben de tener un gobierno corporativo. Pero las empresas que son medianas, que son familiares aquí en México, ¿por qué deberían de tener un gobierno corporativo? Porque quieren ser sostenibles, porque quieren preservarse para las distintas generaciones o hacer una transición ordenada, porque no quieren destruir el legado del patriarca que le costó tantas décadas construir. Eh,
porque quieren evitar conflictos familiares y que haya una transición entre hermanos y hermanas que sea lo más justa y razonable posible. Por muchas razones, pero tu pregunta es muy válida, Bárbara, porque fíjate que gobierno corporativo es un traje a la medida. Sí. Todos los seres humanos somos diferentes, las empresas también. Tiene su identidad. Tienen su identidad, tienen su sello, ADN. su ADN de familia, Sí. las cosas que los hacen únicos y diferentes. Y Su esencia. fíjate que hay que cuidar esa esencia porque es el alma de esa empresa. Sí. Entonces hay sellos como, pues tú sabrás muy bien, el caso de Bimbo, donde el ADN se manifiesta desde que entras a la empresa. Y así hay varias, pero cada día hay menos, porque hay más que pierden su alma y su ADN cuando hacen esas transformaciones y esos cambios. Y entonces ya la empresa ya es igual a otra que se dedica a lo mismo en Sí. esa industria, ¿no? Entonces esos valores, ese ADN que tú mencionas, esa cultura organizacional, es tan importante porque es lo que hace que la empresa sea sostenible. Sí. Entonces déjame ir 2 pasos atrás. Y repito el caso, te digo, yo he aprendido más en el colegio de consejeros que en lo que yo les he podido dar. Pero sí tengo los consejeros de las empresas superpúblicas en los Estados Unidos. Los consejeros que son de empresas públicas en México. Esos están muy regulados. Lo que se llama gobierno corporativo está embebido Ujú. en una ley del mercado de valores, lo vigila la SEC, la Comisión Nacional Bancaria, y en esos casos sí la regulación te hace que haya un costo implícito en mantener ese gobierno corporativo. Las que no están así, ¿y por qué debieran serlo? Como tú estás externándolo, pues porque vas a perderte muchas oportunidades si no lo tienes. Y no tiene que ser igual que el de las empresas reguladas. Entonces puede ser un gobierno corporativo mucho más ágil, mucho más hecho a tu ADN, con consejeros que pueden tener otro tipo de perfiles distintos a los muy corporativos, pero que te van a ayudar a exponenciar tu crecimiento y hacerlo de manera sana. Fíjate que me he topado con empresas que llaman amigos a que sean sus consejeros y pierde esa continuidad y también transparencia en cuestiones de opinar y de ver los intereses de la empresa, porque es mi amigo, porque hay conflicto de intereses. Sí, Y a mí me gustaría como ponerlo muy claro que eso no es un gobierno corporativo, ¿no? El gobierno corporativo, el formar un consejo, tiene que ver con, a ver, hay ciertos porcentajes, tú eres el experto, consejeros independientes, que no tienen nada que ver con la empresa, porque van a tener como una forma muy objetiva de dar opinión y de poder velar esos intereses. ¿Cuál es el porcentaje también de consejeros independientes y de otro tipo de consejeros que se están también incorporando dentro de los consejos y ver por qué se está perdiendo esta continuidad del consejo? claro. Déjame hacer varias acotaciones. La primera, el llamar a tus amigos a formar un consejo. No lo veo necesariamente mal. ¿No? Me explico. Ok. En la pandemia, curiosamente, recibí la invitación de 2 o 3 empresarios grandes para que le revisáramos cómo implementar su gobierno corporativo. Y entonces, en uno de los casos, el empresario había tenido COVID y dijo, después de esta experiencia ya entendí que quizá no tengo el futuro comprado y que tengo que pensar en mi sucesión. Y entonces, en ese camino, le dijimos que en la sucesión valdría la pena que formara, estructurar este consejo y que llamara a consejeros independientes. Y él mencionó a 2 de sus amigos. Y le dije, ¿por qué ellos? Dice, porque no voy a invitar a los amigos que sé que son derrochadores, que son pobres de intelecto, sino estoy llamando a los 2 amigos que les confiaría Mi empresa. mi empresa. Y además que voy a dejar un mandato
para que me ayuden a transferir esto a la siguiente generación, que guíen y custodien esto con mis hijos, que sean el puente. Y a ellos les confío eso. Le digo, bueno, pues casi estás nombrando albaceas. Pues sí, dice, verdaderamente les tengo la confianza para que ellos sean el puente y en su caso después, porque también son de su misma rodada, que vean qué sucesores pueden ser los independientes del mercado, ¿no? Entonces yo lo que te quiero decir es que no estuvo mal su razonamiento Claro. si piensan que tiene que ser alguien cercano y que sí su amigo, pero sí juicioso, sí profundo y que le puede confiar en la trascendencia de la empresa. Ahora bien, en el otro caso, le dijimos, oye, tienes 65 años, ¿qué piensas hacer en 10 años más? Y él decía, lo mismo. Oye, pero ¿no viste que acaba de haber una pandemia y que varios de tus cuates no siguieron? Pues sí, pero yo me cuido bastante bien y yo, pues la verdad es que no tengo ese tipo de aficiones, soy muy deportista. A los 6 meses se fue a esquiar, se rompió la clavícula y entonces nos puso la siguiente llamada y dijo, sí, ya quiero poner gobierno corporativo. Es hasta donde el empresario se da cuenta de que no es perenne, que comienza a trabajar en esa transición y busca que le ayuden terceros. ¿Y sabes qué? Mal hecho por ellos, porque tiene que ser con mucho más tiempo, con mucho más antelación. Si el patriarca quiere a sus hijos, los tiene que volver independientes, los tiene que ayudar a crecer desde que están en la casa y que se enfrenten al mundo. Lo mismo pasa con la empresa, porque la empresa, si está asociada a ese nombre, a ese patriarca, tiene un valor. Sí. Pero cuando la empresa ya es independiente, tiene otro valor. Y la puede llevar a bolsa, la puede llevar a un fondo, la puede llevar a otro lado, porque la empresa ya tiene el tamaño para hacerlo sin él. Qué difícil, ¿no? Qué difícil para un empresario decirle, ya puedo crecer sin ti, pero gracias a ti. Ahora, ¿cuándo es el momento para empezar a formar un consejo? Tu pregunta se me hace bellísima, porque si eres un empresario a los 40 años, a los 50 años, quizá todavía te sientes joven para eso. Pero en muchos casos ya tus hijos ya están trabajando en la empresa y ya están buscando por espacios, por lugar, o tus hijos se van a dedicar a otra cosa, que eso también me ha pasado. Sí, hay muchos. Papá, tú haces galletas, yo odio las Sí. galletas, yo quiero dedicarme a una fintech, yo quiero dedicarme a otro tipo de temas de comunicación, no quiero nada de eso. Bueno, si en un camino ves que puede haber un sucesor en la familia o te das cuenta de que no lo va a haber, es el momento de actuar, aunque te sientas bien. En alguna plática, este conferencista dijo, mira, es probable que si tus hijos ya están ahí, te des cuenta de que tú no eres el problema, pero sí puedes ser la solución para que ellos crezcan. Entonces, ¿cuándo es eso? Pues yo te diría que depende, pero no hay que dejar a que llegue el momento crítico. Hay que hacerlo con una planeación, porque en el gobierno corporativo, y tú bien mencionabas, oye, es costoso, es oneroso. No, puedes empezar con muy pocos consejeros. Y puedes empezar con muy pocos consejeros patrimoniales, quizá alguien de la familia, porque además tendrás tu consejo familiar, Sí. donde discutirán los temas delicados que tienen que arreglar en casa. Y podrás tener un consejero independiente que te ayude con una visión completamente neutra e imparcial de lo que está pasando en la empresa, porque él va a ver por la empresa. Tú además tienes que ver por la familia, pero él va a ver por la sostenibilidad de la empresa. Entonces, lo que te quiero decir es que no tiene que ser un órgano muy grande. Alguien me decía, y es muy amigo mío, que dice, yo soy un consejero independiente, pero últimamente he ido a 3 entrevistas y no me escogieron en ninguna. Y le digo, ¿por qué? Porque creo que ya se dieron cuenta de que soy un consejero independiente, demasiado independiente. Y no les gusta que sea tan independiente. ¿A qué te Entonces, refieres tan independiente? a que les diga sus cosas, cómo son y cómo las veo. Y entonces que seas muy claridoso y que les ayudes a ver aspectos que quizá los incomoda o los hace sentir mal. ¿Y sabes Pero está qué? interesantísimo eso, o sea, es Eso es maravilloso. riquísimo.
Eso es riquísimo, pero hay gente que no les gusta verse al espejo. Y eso es parte del crecimiento personal. Porque ¿sabes qué? Este, hay muchos herederos que lo que quieren ser es director general de la empresa de papá. Y ese mito debería de romperse. En alguna experiencia que tuve con empresas familiares, este, le decía el papá, es un tequilero sumamente fuerte. Dice, hijito, ¿por qué te quieres meter de director general? Tenemos un consejo muy aguerrido y te van a hacer garras. Cada consejo te van a exigir muchísimo y vas a salir desgastado. Yo te veo más para la parte estratégica, para la parte de nuevos negocios, para la parte de crecimiento y de alianzas. No te veo para el desgaste operativo que significa estar con la gestión de la empresa. Pero el niño quería ser el director general. El niño tiene 50 años. Sí. Hay ese glamour excesivo y no mal merecido de ser director general. Y luego el doble pecado de después, cuando ya no está el patriarca, además que nadie me diga nada y ser presidente del consejo. Entonces voy a ser director general y presidente del consejo. ¿Qué opinas ahí de ser presidente del consejo y además ser director general? Mira, yo te puedo decir que como en muchas otras cosas, depende. Si eres una empresa que está en bolsa, si eres una empresa, un corporativo importante, no es sano que sea la misma figura, no es la mejor práctica. Ujú. Los principios de la OSD te dicen que deben de ser dos Independ- personas independientes y claro que lo de la OSD está hecho para empresas públicas, Sí. pero también los principios de gobierno corporativo en México dicen lo mismo, Sí. pero si eres una empresa pyme o mi pyme, pues es probable que comiences así. Y estará bien por el tiempo de maduración que tengas, pero vuelvo al asunto que tú mencionabas de cuándo establecer tu gobierno corporativo. Si estás como emprendedor, si estás como jefe de empresa a los 50, tus herederos ya están trabajando, están en sus 20, 22, es el momento de empezar. Porque tú también tienes que ir calibrando cómo quieres que funcione tu consejo y qué tipo de consejeros quieres tener y tienes que irlos educando al ADN que tú estás mencionando de la empresa Sí. para que cuando tú no estés, ellos caminen como tú querías que caminaran. Independiente, sin que tengas que tomar tus decisiones, que no Efectivamente, estés tú, ¿no? aunque Puedas no dejar. estés tú. Ya hay Correcto. una estructura que va a hacer que la empresa continúe y que tú ya te puedas dedicar a otras cosas. Hay 50,000 cosas más interesantes que podrías estar haciendo para añadirle valor a la empresa sin estar en la empresa. Ahora, de empresas medianas, que me gustaría como darle también ese toque que para mí se me hizo espectacular cuando fui al cuarto simposium que lo diste el año pasado, este año no tuve oportunidad de ir, que mencionaban que o sea, una de las ventajas de poder formar un consejo tiene que ver con, se les va a facilitar mucho más el hecho de poder ir a pedir créditos a los bancos, Ah, ¿no? gran punto. Y eso no lo estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? La importancia, cuáles serían esas ventajas de formar ese consejo, ¿no? Más, Sí, sí, Bárbara. Fíjate que al empresario mexicano le ha tocado grandes bendiciones y esto te lo digo habiendo visto varios lugares de Latinoamérica, en muchos lugares del sur nos tienen envidia por nuestra posición geográfica, por nuestra abundancia de recursos, por la parte logística, porque todo pasa en México. Queramos o no, todo pasa en México en el escenario LATAM, por la masa crítica. Tú lo has visto hasta con Mercado Libre, que pues claro que han sido muy fuertes ahí, pero hasta que realmente pueden gobernar en un país como México, en su industria, es donde pueden sentirse ya a otro nivel, a otra sí. escala. Entonces, México tiene muchas características muy interesantes. Y una de ellas radica en cambios en ley que se han producido últimamente. Uno es, en la ley del mercado de valores se ha permitido la colocación de empresas en colocaciones privadas restringidas.
¿Qué quiere decir esto? No sé si has escuchado el tema entre los jóvenes de los quedantes. Tú y yo somos quedante. O No, no lo he sea, ya no escuchado. son novios, Ah, pero son quedantes. sí, sí, Entonces sí, apenas estamos estamos quedando, saliendo. sí, sí, Tú sí, no sí, tienes libertad de andar por otro lado porque estamos quedando, estamos quedando. viendo si sí funcionamos o no. Que no funcionaba esto en nuestros tiempos, No, no, ¿verdad? no existía eso. Cuando mi hija me dice, estoy quedando con fulano, dices, Sí, ¿y eso qué carambas, no? ¿qué ¿A qué es? da derechos y obligaciones, no? Sí, Este, y entonces es algo similar porque no eres una empresa pública, no tienes que rendir toda la información a bolsa, tienes este periodo de entrenamiento para ver si te gusta, recoges capitales que no son cuantiosos, me decía Álvaro García Pimentel de AMIP, que tienen varias colocaciones en un rango de 100 millones de pesos, que son colocaciones muy pequeñas, sí. pero para una pyme no tanto y con costos muy bajos. Mm. Entonces, con eso puedes empezar con algún fondo que dice, sí le voy a meter contigo, sí quiero el amparo de las leyes con una casa de bolsa de broker que haga su due diligence y quiero estar bajo el amparo de la ley del mercado de valores. Sí, Y ahí tienes que cumplir con los temas de gobernanza y tener consejeros independientes, porque yo voy a meter mi lana y sí. voy a sentir que estoy más protegido si un consejero independiente profesional pues revise que los recursos los estás metiendo en la empresa, los estás moviendo para fin de crecimiento de la empresa y no lo estás descapitalizando y te lo estás llevando a otro lado, ¿no? Claro. Entonces, y si es así, también, ¿qué es lo que me dice Álvaro? Están quedándose con el 50% de la empresa, tú te desconcentras, tú con esos recursos haces lo que quieras, ya no eres dueño del todo, pero vas a tener ahí unos consejeros independientes que van a estar viendo que se manejen los recursos del fondo de manera adecuada. Entonces, yo sí creo, y lo he comentado en algunos foros, que estamos en la primavera del gobierno corporativo, porque con tanta empresa Sí. familiar en México, debiera de ser un camino muy amigable para las empresas. En los Estados Unidos ese camino ya existía desde hace muchas décadas y son colocaciones privadas bajo un término en ley americana que es la 144A y son sumamente socorridas por las empresas pymes y MIPYMES. Entonces tenemos ese equivalente ahora y yo creo que las empresas pueden tener esa facilidad de ver, oye, nos gustó, vamos a seguirle, ¿no? Sí. Entonces vamos a bolsas y hacemos un IPO completo, ya ahí sí que el público en general tome la parte que tú tenías o la otra parte que falta Sí. y entonces ya formalizamos el compromiso. O no, no me gustó. Después de 2, 3 años, sabes que aquí está tu dinero de regreso y yo me quedo como empresa particular sola, ¿no? Sí. Yo sí creo que por ese lado y por las colocaciones verdes, que también hay un tema que ahorita no está en su mejor momento, el tema de los ASGs, Sí. por muchas cosas han tenido retrocesos, hay setbacks, Ujú. pero sí creo que los fondos de inversión tienen cajones para esas inversiones. No te quiero decir que están en mejores condiciones que los otros financiamientos, pero sí son otra alternativa. Entonces, también para los temas ASG, entraría muy bien el tema de tener tu gobernanza clara y tus compromisos sociales y ambientales, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden empezar a formar el consejo? Es decir, ¿cuáles serían esos pasos? Primeramente es empezar con un consejo consultivo que no tiene toda la cuestión fiduciaria o el... Sí, Sí, lo dijiste muy bien. perfecto. A ver, Los platícanos un consejos poquito. consultivos, Sí. y me encanta porque no dejo de citar a este profe del IPADE que alguna vez me enseñó en una empresa familiar que yo llegué muy rigorista y me dijo, Toño, acuérdate que este no es un corporativo que tenga todo el rigor de ley. Aquí lo que tenemos que hacer es ayudarlos a que den un pasito adelante. Sí. Entonces, pues sí, hay muchas áreas de oportunidad, pero hay que llevarlos poco a poco. Este, y efectivamente el consejo consultivo te da esa libertad para que como consejero, si hay áreas de oportunidad importantes,
no tengas esa responsabilidad o esa fiduciariedad que tendrías en una empresa regulada o en bolsa. Sí. Entonces, es una muy buena forma de empezar porque el consejo consultivo puede tener allí una comunicación con el consejo familiar e irlos ayudando a crecer, irlos ayudando a asimilarlo. Este, y a los consejeros también les da la oportunidad de tener ese margen de acción, de sentirse cómodo en el manejo de algunas cosas donde saben que no es la mejor práctica, pero van a estar insistiendo para que el empresario siga superándose. Eh, Fíjate que también volviendo al universo que yo he visto en los consejeros, yo he encontrado mucha gente que tiene mucha amplitud en la manera como la empresa le puede retribuir su apoyo. Entonces, vamos a poner como ejemplo que por sesión en una empresa pública paguen 50,000 pesos por sesión de consejo. Y el empresario que está empezando dice, no, pues si yo voy a tener a 2 o 3 de estos gallones, pues no le voy a poder pagar eso. Sí. Entonces, imagínense que tenemos el caso de Bárbara y que Bárbara cobra eso por sesión. Pero el empresario, como son muy buenos vendedores normalmente, dice, yo quiero tener a Bárbara en mi consejo. Y no le puedo pagar ahorita 50,000, pero sí se los voy a poder pagar en algún momento. Entonces, Bárbara, te voy a dar tanto en efectivo y el resto te lo voy a dar en acciones. Te voy a hacer un paquete de acciones donde al final del día termine siendo parte de la empresa. Mira, no te puedo decir que sea la mejor práctica, Sí. pero lo he visto en muchos casos. Que eso te quita la independencia, no sé, hay muchas tesis a favor y en contra, pero sí sé que hay formas de añadir el interés del consejero para que la empresa prospere y para que te involucres más. Sí. Y sin duda, muchos extranjeros que han llegado a México con otro tipo de compensaciones muy importantes lo utilizan. Para mi sorpresa, sobre todo en el sector financiero, alguna empresa me comentó, oye, tu paquete anual sería tanto y no te pagaríamos nada por sesión. Al final del año tienes tantas acciones garantizadas que podrás ejercer al precio que estén. Wow. Entonces, yo, si hay algo que puedo anotar públicamente, es que no soy experto en un montón de cosas y el tema de las compensaciones, de las remuneraciones de los consejeros, es de las áreas más interesantes para que tú te puedas allegar del talento adecuado Sí. sin la necesidad de que tengas que tener erogaciones muy importantes en el día uno, pero que sí te estén ya apoyando. Eh, ¿Qué requisitos, o bueno, a ver, si van a empezar a formar un consejo consultivo, cuál sería el perfil que estuvieran buscando las pequeñas empresas o medianas para empezar a formar su consejo? O sea, ¿qué tipo de perfiles donde vean mayor valor y poder empezar? Sí, fíjate que uno de los consejos cuando yo empecé esta carrera, que además déjame decirte, muchas veces terminas de directivo de un gran corporativo Corporativo, sí. y tú ya estás esperando que te llame la empresa X, Y o Z que es galáctica y que te está invitando a su consejo de manera inmediata. A veces pasa, pero no siempre es así. Muchos directivos tienen que reinventarse, reconvertirse, y si no han tenido experiencia en consejos, tienen que empezar de mil maneras, quizá en alguna fundación, en alguna no lucrativa, comenzar a hacer su carrera, comenzar a formarse, y en algún momento va a suceder eso, que te llamen las empresas que tú estás perfilando. ¿Cómo llegas tú a los consejos? Es una decisión bien interesante, pero que tienes que conocer por qué te seleccionaron. Entonces, en muchos casos te seleccionaron porque sí necesitaban a alguien del área de compliance que les ayudara a robustecer su control interno.
sí te seleccionaron en la parte de remuneraciones porque están teniendo una bronca con sindicatos y uniones y necesitan a alguien que les ayude a estructurar mejor planes de remuneraciones, etcétera, etcétera. Sí te seleccionaron porque tuvieron una crisis de imagen y necesitan revitalizar su reputación y cómo es que los están viendo en el mercado. O sea, hay muchas razones por las que te terminan seleccionando. En algunos casos porque tuviste una experiencia que ellos están enfrentando, pero lo que te puedo decir es que sí. Pero eso es ante un problema que se está viviendo en ese momento. Pero si habláramos un poco de prevención, como lo comentaste, es empezar a formarlo. Cuando el empresario a lo mejor tiene 50 años y dice, a ver, quiero prosperar mi empresa, quiero hacerla crecer, quiero que permanezca en el tiempo para las siguientes generaciones. ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Porque esto que mencionas es cuando hay un problema. Es decir, bueno, tengo el problema. Sí. Y eso está pasando muchísimo en temas de ciberseguridad. Cuando tienen el problema es cuando llaman al experto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como también ver que se tenga en mente, que sean previsivos a decir, a ver, tengo esto, ¿cómo lo voy a hacer crecer? Sí, 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 y hacia allá iba, porque, por ejemplo, hay algunas aceleradoras de negocios, como Endeavor y algunas otras que, el emprendedor ya está viendo cómo escala el negocio y entonces está viendo cómo traer a un Pedro Aspe, un Valentín Díez Morodo, porque sabe que con ese nombre en el consejo, el fondo X le va a dar fondeo. Entonces, sí hay mucho de ese entramado entre los consejeros sobre todo las empresas grandes mexicanas buscan también tener algunos empresarios, algunos nombres cruzados, es muy Sí. común, pero no esperes que ellos se meten a la talacha contigo para sacar el negocio. Entonces, yo sí creo que es muy importante que el emprendedor sepa y se ubique en la necesidad que necesita de un especialista pero que también sea generalista en el sentido de decir, me va a ayudar con este aspecto que estoy padeciendo, pero me va a ayudar a ver el bosque y me va a decir mis verdades. Y va a tener el tiempo y la dedicación para estar conmigo una vez al mes aquí en la empresa, dedicarme X número de horas y que sé que va a haber no solo la información financiera, sino la información que tiene que ver con las áreas importantes del negocio Sí. para darme sus puntos de vista. Yo empezaría con alguien así, porque sabes que al final del día él va a estar construyendo contigo el negocio con ese ojo experto, ese ojo crítico, y yo creo que volviendo a las distintas capacidades o habilidades, eh, depende. Muchos, y te digo esto porque tengo socios fiscalistas, Sí. los rockstars en este país son los fiscalistas. Todos los empresarios tienen miedo del SAT. Entonces, Sí. tráete un fiscalista aquí, te va a salir caro. Seguramente cuando llegue la bronca va a tener que cobrarte de otra manera y entonces quizá ese no es el que te va a ayudar a construir mejor tus capacidades en el momento uno. Yo creo que tienes que ver si lo que quieres es el driver de crecimiento, si lo que quieres es el driver de reputación, cómo se mezcla reputación y crecimiento, el tema de planeación estratégica. Wow. Entonces, yo te diría, inclusive también hay muchos gurús de planeación estratégica, la realidad es que no necesitas tener una arquitectura de planeación estratégica tan clara, yo creo que para eso muchos te pueden ayudar a hacerlo, pero ya que identificas los drivers que tú quieres trabajar, en esos busca el perfil que necesitas y con esos desarrollate. ¿Quieres más clientes? ¿Quieres penetrar otros mercados? ¿Qué es lo que te está haciendo falta en ese momento? Y con base en eso, arrópate con ese especialista. Me va a llevar a una pregunta, es, ¿cada cuánto tiempo es que se va a necesitar hacer estas juntas de consejo? A ver, se habla de acuerdo a, a lo que me tocó
venir estudiando el tema de consejos en acción en el IPADE, es trimestralmente. Pero estás mencionando que pudiéramos hablar en un consejo consultivo mensualmente para darle esa continuidad a todo lo que se está viendo para seguir avanzando paulatinamente en la empresa, ¿no? ¿Qué es más? Mira, eh, una de las experiencias más interesantes que yo he vivido, sin duda, fue la pandemia. Yo no sé qué tanto disfrutaste o odiaste la pandemia, pero creo que nos enseñó mucho. Sí, Y dentro de los temas que me enseñaron a mí en consejos de administración, es que durante la pandemia, de pronto, pararon las sesiones presenciales y muchas no hicieron virtuales. Entonces, hasta después de 9 meses, 10 meses, reiniciaron las actividades de los consejos. sí. Si en los momentos tan difíciles de una pandemia, que no sabías qué hacer con tu personal, que se te estaba cayendo el mercado, que estabas viendo cómo reconvertir el negocio, no sesionó el consejo, Sí. es que el consejo no sirve para nada. O Wow. sea, pudieron haber disuelto ese consejo y un año después darse cuenta de que nunca sesionaron y no sirvió para nada, no aportó valor. Sí. En contra, vi otros donde desde el día uno ya te estaban llamando, ya había el tema de las sesiones Zoom, ya se había superado el tema de si era o no protocolariamente aceptado, porque no tenían en el acta todavía que podían hacer sesiones virtuales. Entonces el abogado ya estaba viendo la modificación en el acta para permitir en los estatutos que fueran válidas. Y entonces ya estaban viendo cómo sesionar y había veces que sesionaban hasta 2 veces por mes o cuando fuera necesario de manera extraordinaria. Okay. Entonces, yo lo que te quiero decir es que la periodicidad depende del momento del negocio. Alguien me decía, oye, soy un emprendedor, estoy empujando el negocio y mi gente quiere home office Sí. cuando necesitamos estar 24/7 para que esto despegue. Sí. Hay otro que dijo, pues mi empresa está súper estable y pase lo que pase, ya sé qué es lo que voy a vender y mi presupuesto siempre se cumple. Son dos momentos diferentes. En el otro, que el barco está muy estable, puedes implementar el home office, puedes hacer algunas adecuaciones, puedes tener juntas trimestrales, sí, pero si el ambiente está incierto, si el ambiente está revuelto, si necesitas por la incertidumbre sesionar más veces, hazlo y haz las extraordinarias necesarias para ello, porque entonces el consejo sí te está funcionando, sí te está alimentando en tu quehacer día con día. Hay algunas plataformas tecnológicas, Diligent, Dilitrust, etcétera, etcétera, y me gustan mucho los ejemplos de las empresas americanas, donde de pronto hay un hackeo y entonces a las 12 de la noche comienzan a salir los comunicados en bolsa, comienza a caerse la acción y entonces los miembros del consejo comienzan a decir, mañana a las 7 de la mañana vamos a tener una sesión extraordinaria para ver cómo manejamos esta situación. Sí, así tiene que ser. O sea, la disponibilidad, claro. Muchas veces me dicen, no, bueno, pero es que allá la remuneración está de grandes ligas. Sí, ese es un tema que cuando los empresarios comiencen a ver la utilidad Sí. de un buen consejo, Sí. la remuneración por fuerza se va a renivelar. Y lo que yo te decía de los 50 pasar a los 150, sí, es un problema que tenemos en México, que estamos bajo pagados los consejeros, Sí. pero tenemos que demostrarle al empresario que añadimos valor para que realmente esté dispuesto a pagarlo y que no le duela. A ver, me estoy encontrando con ciertos directores que ya salen, se jubilan, salen de las empresas y lo primero que me dicen es que quiero ser consultor o quiero ser consejero, ¿no? Eh, no sé qué opinas de lo que deberían de empezar a hacer, porque creo que también lleva una formación y creo que lo estamos pasando por alto, perdón, en cuestión de ver cómo va a ser la aportación, porque a veces duran mucho tiempo en una empresa y no nada más el hecho de decir, bueno, yo estuve en empresa tal, entonces ya me merezco yo ser consejero.
Y me gustaría ver qué opinas y cómo pudieran las personas que están en esta situación poder seguir estudiando, poder seguir preparándose para poder ser consejero. Gran pregunta, Bárbara, porque me permite conectar lo que te estaba diciendo, que para que seas consejero no tienes que ser especialista, y las veces que repetí que el empresario necesita un especialista en algún punto en particular. Eh, Obviamente vas a tener un core que es Sí. tu disciplina de formación, Sí, y en eso totalmente. seguramente eres mejor que muchos más. Y eso te permite abrir horizontes y expandirte por ahí. Pero sí tienes que saber cómo esa especialidad funciona en un mundo tan amplio como puede ser un consejo, y por eso sí necesitas formación, sí necesitas entrenamiento, sí necesitas ver que tu ángulo no es el único que va a prevalecer en un momento de discusión, porque también el laboralista verá otro ángulo, también el financiero verá otro ángulo, también el de RH verá otro ángulo, y tienes que conjugar todo esto para el bien de la empresa. Sí. Entonces te comento esto porque yo creo que cualquier preparación, bueno, no cualquier preparación, porque no todas son tan eficientes, pero sí hay varios institutos, y, y yo creo que tú hablabas de IPADE, y como IPADE hay algunos otros que son muy buenos para esa formación. Sí. Eh, no necesariamente el que tengas el curso te va a llevar un consejo. Total. Eso es muy importante que Sí. lo conozca el director, pero te va a sumar. Sin duda te va a sumar. Y yo creo que te va a enfrentar al mundo en el que vas a estar. Y yo creo que eso es bueno que lo veas, porque el que quiera ser consejero, pues no a todos les puede gustar. A algunos sí, a otros no. Y cuando no te gusta y estás por fuerza porque esa empresa es importante, porque la remuneración es buena, pero tú no estás hecho para ser consejero, pues no trabajas en equipo. Y entonces ese consejo es una lucha de vanidades. Es una lucha donde los egos pues son muy evidentes, y fulano dice negro, el otro dice blanco, no se ponen de acuerdo, y entonces, lejos de construir valor, destruyen valor y causan más conflicto en la empresa, que no necesariamente es el objetivo del gobierno corporativo. Entonces, yo lo que te quiero decir es que eh, siempre va a añadir el que no solo tengas la óptica de tu empresa, el que expandas tus horizontes. Tu networking es valiosísimo. Muy valioso. El que tú sepas que X persona vivió eso en otra industria, y que tú lo puedas consultar y que te pueda decir cómo fue que lo desarrollaron o lo implementaron. Yo creo que esas experiencias, y sobre todo en un país como en México, que yo, ahorita que mencionamos esta maravillosa escuela de negocios, admiro cómo desarrollan sus casos de estudio, pero en este país nadie quiere hablar de los fracasos. No, nadie. Entonces no hay casos de los fracasos, que son de los que normalmente podríamos aprender más. Total. Siempre hay de los casos de éxito. Y la realidad es que los casos de fracasos solamente los puedes conocer con este tipo de networking, Sí. donde en corto te dicen dónde estuvo el fallo y dónde estuvo el problema, y donde tú puedes aprender mejor. Es una tristeza. Ojalá pudiéramos tener más transparencia en lo que se hizo mal, para beneficio de toda la comunidad de negocios. A ver, en el caso de las empresas que ya tienen a los consejeros, cuando se detecta que no es el consejero adecuado para poder dar esa continuidad, ¿qué se hace? Claro. Mira, tú puedes tener a José Antonio Quesada, y José Antonio Quesada tiene una curva de aportación, y después de X tiempo dices, oye, pues No me está ya sumando. no me está sumando, ya me está diciendo lo mismo que hace un año y que hace dos. Y la realidad es que, ¿sabes qué? Pues ya es tiempo de darle lugar a otro, o la situación de la empresa ya cambió, necesitamos otro perfil. Sí, es muy importante definir una buena rotación de los consejeros, para que haya oportunidad de que aporten otros. Pero también hay que ser muy conscientes que para que un consejero aporte, no lo va a hacer en el año uno.
hay una curva de aprendizaje. Entonces, esa curva de aprendizaje tiene que estar equiparable con el momento pico donde el consejero puede estar aportando más, que normalmente es entre el tercero y cuarto año, y entonces evaluar si quieres renovar el periodo para otro periodo más, inclusive si el segundo periodo pudiera ser más corto o no. Y la realidad es que yo creo que en la mayoría de los casos la gente lo hace de buena voluntad, así que el hecho de que haya aportado y que termine el periodo es muy entendible para que dé lugar al paso de otro consejero o de otro perfil, ¿no? Ahora, ante este momento que estamos viviendo, VICA, ¿no? De volátil, Sí. incierto, eh, creo que es importante también mencionar que necesitamos estar reinventándonos todo el tiempo. Gran punto. Y siento yo que las personas, bueno, a ver, para ser consejeros ya tenemos que tener cierta edad. Gran. Y ya están cansados, están como diciendo, a ver, no, a mí me he topado con directores que me dicen, no, Bárbara, o sea, yo ya no quiero ni seguir estudiando, ya no me digas qué tengo que estar haciendo, yo ya hice mi vida, ya estoy terminando, y se me hace muy importante esta parte de saber reinventarnos para seguir aportando valor a los consejos. Híjole, fíjate que hay dos o tres perfiles que te puedo decir que son excepcionales, que han caído en el último punto que decías tú. Ya no les interesa leer de inteligencia artificial, ya no les interesa leer de las nuevas reglas o legislaciones, ya no van a hacer nada más. Sin embargo, Sí. son como el ADN de esa empresa. Curiosamente, en este caso son consejeros patrimoniales Wow. y son como que la guía moral Ok, de lo que siempre debe de ser un referente en relación a los valores. perfecto. Entonces, aunque estos amigos no hagan nada para estudio y preparación y actualización, siempre nos recuerdan que el referente es el servicio comunitario en esta empresa en particular. Buenísimo. Entonces, pase lo que pase, no olvidemos el driver y son como la brújula, como el faro moral. Esos casos no son muy comunes y te puedo decir que son valiosísimos. Sí. Es como tener el caso de don Lorenzo Servitje, ¿no? Es gente que ya es sabia y que no importa que se siga actualizando porque no lo quieres por eso. Sí. Pero esos referentes morales tristemente cada día son más escasos, Sí. no son abundantes. Luego tenemos los casos de la mayoría de los mortales. Entonces, nosotros en el colegio lo que queremos es que después de un curso importante que tomaron, pues no pierdan esa vitalidad intelectual y se sigan preparando. Y la realidad es que estamos en un mundo sumamente dinámico donde la obsolescencia del consejero es muy rápida. Sí. Entonces, antes, un consejero que duraba hasta los 80 años, yo te puedo decir que se está cortando la vida a los 70 o 60 medios porque el mundo ya cambió tanto que no es necesariamente aplicable su experiencia, que muchos por eso están, por la experiencia. Entonces, te comento esto porque en esa vitalidad intelectual la empresa tiene que ayudar mucho. Te pongo el ejemplo de las del sector financiero. Entonces, después de lo que pasó recientemente con el FinCEN, Sí. pues de la bativa te meten capacitación en temas de prevención del lavado de dinero y de uso de recursos para actividades ilícitas, porque es donde los consejeros tienen que estar sapientes en relación a lo que está pasando en las demás áreas de negocio. Sí. Yo admiro mucho a las empresas que precisamente temas de inteligencia artificial, temas que están sucediendo con los power skills, etcétera, se preocupan por mantener actualizado a sus consejeros. Porque luego sucede Así. que el consejero pues ya está ahí porque lo sabe todo y no necesariamente. Yo he visto algunas encuestas, sobre todo de empresas públicas en los Estados Unidos, donde la misma directiva dice, no, es que mis consejeros de este tema no me van a saber aportar nada porque no lo vivieron. Sí. Entonces hay que mantenerlos vigentes. Si es un consejero que quieres mantener, que tiene valía, que aporta, que suma y que sabe trabajar en equipo, capacítalo.
Ayúdalo, tu empresa a capacitarlo. Y tú Sí. también ayúdate para que en esas áreas importantes pues te sigas manteniendo vigente. José Antonio, ¿qué nos puede ofrecer el colegio de consejeros? O sea, ¿qué hay? Hay al momento de afiliar, platícanos un poco la gran labor y tú cómo lo iniciaste y por qué lo iniciaste y qué podemos nosotros esperar del colegio. Bárbara, pues primero que nada te agradezco muchísimo que me des esta ventana para que pueda platicar del colegio. Déjame decirte que además varios exipades están ahí. Sí. Este, y lo que hemos querido hacer es crear esta comunidad, este think tank, que nos permita discutir cómo ayudar más a la empresa mexicana, a la empresa familiar. Y ya te iba a decir, no solo mexicana, porque tenemos a varios asociados de Centroamérica y de Sudamérica, alguno también del Caribe. Y lo que van encontrando es esta comunidad de compartición de experiencias. Sí. Tenemos una serie de comités de especialización y profesionalización en áreas particulares, pero yo lo que te quisiera decir es que afortunadamente todavía no somos tan grandes como para perder el contacto personal. Y lo que van a encontrar, pues, es varios consejeros que ya están muy consagrados y que están en ese momento de dar. Muchos de ellos ya no les interesa estar en consejos muy renombrados, al contrario, una empresa no lucrativa, una empresa o alguna fundación que quiera hacer el cambio y ellos están más que dispuestos para hacerlo, inclusive pro bono, y es gente con mucha experiencia. Pero lo más importante que he encontrado son dos cosas, Bárbara. La primera es que el networking que tienen ellos es impresionante. Sí. Entonces, yo conozco a uno que conoce o al secretario de Hacienda o pues puede llegar hasta la presidencia o puede llegar a la Casa Blanca de X manera. Tú sabes esto de la regla de 7. Bueno, pues aquí yo creo que es la regla de 3. Es gente muy bien relacionada. Número 2, que es la que más me gusta y la que más destaco. Eh, Como te decía, yo crecí en el mundo del compliance Sí. y después trabajé en una escuela de negocios. Ahí me abrió el horizonte a temas de emprendimiento e innovación y conocer mejor lo que necesita el emprendedor Sí. y cómo ve el compliance, Wow. porque a muchos les revuelve el estómago. Es como un costo en lugar de añadirle valor y arropar a la empresa para que crezca mejor. Entonces, la convivencia con todos mis consejeros me ha nutrido muchísimo. Gente que viene del área de merca, gente que viene de las ciencias sociales, algún antropólogo, algún sociólogo, que te hace ver la realidad del país y por qué hay muchas cosas, sobre todo en la parte política y geopolítica, están pasando. Cómo llegar mejor a los mercados, que muchas veces las empresas no saben cómo hablarle a esos segmentos. La parte de los ingenieros. Yo no había tenido a tanto ingeniero junto. Y no es Wow. lo mismo un civil que a un mecatrónico o que a un químico, ¿no? Entonces, yo lo que presumo mucho del colegio es que ya viendo la orla, viendo el directorio, pues tengo las capacidades de poder recomendar a algún gurú de ciencias ocultas que pues sabe de herbolaria china. Pues sí, hay un Pues sí. cuate que lo sabe, hay un cuate que lo sabe. Entonces, eso es lo más rico que he encontrado, conocer mejor a mis socios, saber cómo poderlos orientar, guiar, añadirles valor. Y nosotros en el colegio no somos headhunters, pero sí con frecuencia Recomiendan. nos pasa que algún Sí. empresario nos dice, pásame los 2 o 3 nombres que tengas que creas que me puedan ayudar en este momento. Y con mucho gusto lo hemos estado haciendo. Bueno, a ver, se me hace increíble. Además, tienen mensualmente webinars donde pues están al día, ¿no? Estamos tocando ciertos temas a la vanguardia de lo que está pasando, que se me hace muy enriquecedor lo que están haciendo también. El simposium que acaban de tener ahorita recientemente. Entonces, creo que están constantemente actualizándose en temas que están
muy, muy vivos, ¿no? En temas de gobernanza, y se me hace increíble la gran labor, José Antonio, que has venido haciendo en todo esto. Ay, Bárbara, pues te lo aprecio mucho. Me acaban de reelegir para otro periodo de 2 años más, pero te comento esto porque mucha de mi discusión internamente es que como nosotros somos una AC, no somos lucrativa, hay otros grupos de gobierno corporativo en otros lados de Latinoamérica que sí son el negocio de alguien o el beneficio económico de alguien. Aquí no, aquí es completamente pro bono la aportación de todos. De hecho, algunos me dicen, oye, es que estoy pagando para trabajar. Le digo, mira, la realidad es que estás aportando y es muy generoso lo que estás haciendo. Los webinars que hemos tenido están abiertos en YouTube. Yo siempre he tratado de que el material que producimos después se abra a todos para que podamos tener esta compartición y esta colaboración con otros grupos y podamos nutrir a otros consejeros que por X razones no entran al colegio, pero también son simpatizantes del colegio. Y esa comunidad es lo que al final estamos tratando de lograr, una creación, una composición, un ecosistema de esa comunidad. Pues se me hace increíble y bueno, estamos llegando ya al final, José Antonio, y me encantará que pudiéramos finalizar este episodio con una pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de escribir una nota bárbara en cuestión de lo que requieren las futuras empresas, ¿qué es lo que tú escribirías en esa nota para darle esa continuidad y esa permanencia en el tiempo? Híjole, Bárbara, esa pregunta sí me quita el sueño, porque en un estudio precisamente del IPADE de unos 5 años que después llevé a NAFIN, la destrucción de valor de la empresa familiar en los siguientes 5 o 10 años iba a decir tu nombre, Bárbara. Bárbara. El SAT, son cálculos de AMIB, tienen como 5 millones de empresas registradas como contribuyentes. De esos 5 millones, aproximadamente 140, 138 son empresas públicas. Hay algunas emisoras de bonos, pero todas las demás Sí. son empresas pymes y mipymes. Y sabes que un país está hecho de sus empresas. Las últimas 3 décadas hemos crecido al amparo de grandes nombres, de grandes consorcios, de grandes empresas, de grandes empresarios, y no estoy viendo cómo vamos a tener el relevo a los siguientes 15, 20 años. Y la mortandad que puede haber de empresa mexicana es muy importante. La manera más civilizada para aportar valor, para añadir valor, para poder lograr que estas empresas no colapsen, no mueran, pues es precisamente apoyándose con la experiencia de otros, y a eso se llama consejero independiente. Entonces, sí me preocupa que el empresario que puede estar escuchando tu podcast esté pensando cómo voy a estar en 5 o 10 años o si voy a estar y cómo me puedo apalancar, apoyar. Pueden pedir ayuda. Sí. Podemos apoyarlos. Wow. Lo importante es que no desaparezcan porque este país se forma de sus empresas. Correcto. Pues muchísimas gracias, José Antonio, No, de verdad. Un gusto y un honor. Súper enriquecedora esta plática, esta conversación que tuvimos contigo. Y bueno, si te gustó el episodio, por favor, suscríbete. Y quisiera cerrar con algo de este momento que tuvimos en cuestión de la gobernanza del gobierno corporativo, y me gustaría nada más cerrar de que el gobierno corporativo no les quita poder, les va a dar estructura, continuidad y propósito a las empresas para poder seguir creciendo y mantenerse a través del tiempo. Nunca mejor dicho, Bárbara. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto.